Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La Propaganda Due, P2, originalmente una logia masónica fundada en 1877 bajo la autoridad del Gran Oriente de Italia, tomó un giro oscuro cuando su carta masónica fue revocada en 1976. Dirigida por el venerable maestro Licio Gelli, la P2 se transformó en una organización criminal internacional clandestina con orientación anticomunista, antisoviética, antimarxista y radical de derecha. Operando en secreto en violación de la Constitución de Italia, la P2 estuvo involucrada en diversos crímenes y eventos misteriosos en Italia, como el colapso del Banco Ambrosiano vinculado a la Santa Sede, asesinatos por encargo y casos de corrupción política, incluyendo el escándalo de Tangentopoli. La P2 fue descubierta gracias a investigaciones sobre el colapso financiero de Michele Sindouna y fue a veces referida como un «Estado dentro de un Estado» o un «gobierno en la sombra». Sus miembros incluían destacados periodistas, parlamentarios italianos, industriales y altos oficiales militares, como Silvio Berlusconi. La logia también contaba con miembros de la Casa de Saboya, pretendiente al trono italiano, como el príncipe Víctor Manuel, y líderes de los servicios de inteligencia extranjeros italianos en ese momento. En 1982, durante el registro de la villa de Gelli, la policía encontró un documento titulado «Plan para el Renacimiento Democrático», que abogaba por un golpe de Estado, la consolidación de los medios de comunicación, la supresión de los sindicatos italianos y la revisión de la Constitución italiana. La P2 tenía ramificaciones internacionales, con logias activas en países como Venezuela, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina. Entre sus miembros argentinos se encontraban figuras prominentes como Raúl Alberto Lastiri, Emilio Macera, José López Rega y Guillermo Suárez Mason, quienes desempeñaron roles significativos en la política argentina y la dictadura militar. La logia Propaganda Masónica fue fundada en 1877 en Turín, atrayendo a políticos e influyentes de toda Italia, incluyendo la nobleza piamontesa y figuras destacadas como el poeta Giosuè Carducci y los políticos Francesco Crispi y Arturo Lobriola. Prohibida en 1925 por el régimen fascista, renació después de la Segunda Guerra Mundial cuando la masonería fue legalizada nuevamente. La logia fue reformada como Propaganda Due, P2, cuando el Gran Oriente de Italia numeró sus logias. En la década de 1960, la logia original estaba prácticamente inactiva y celebraba pocas reuniones, diferenciándose significativamente de la P2 fundada por Licio Gelli en 1966, 2 años después de unirse como masón. Durante la Guerra Fría, la masonería italiana, antes orientada al librepensamiento, adoptó un fuerte anticomunismo debido a la creciente influencia de la izquierda política en los años 1960. En 1971, el gran maestro Lino Salvini del Gran Oriente de Italia asignó a Gelli la tarea de reorganizar la logia. Licio Gelli, al liderar la logia Propaganda Due, P2, tomó medidas para expandir su influencia. Al recopilar una lista de miembros durmientes, aquellos excluidos de los rituales masónicos debido al escrutinio de la democracia cristiana de C, pudo establecer conexiones más amplias en todos los niveles del establishment italiano. En 1967, Gelli fue iniciado en la logia por Giovanni Ayavena, ex número 1 del CIFAR, quien proporcionó a Gelli fotocopias de 157.000 expedientes secretos. Estos archivos incluían interceptaciones telefónicas, información ambiental, fotografías y correspondencia privada, incluso detalles sobre la vida sexual de diversas personalidades. En un libro de 2018, el teórico de la conspiración Daniele Ganser afirmó que el político convicto de Pensilvania, Frank Gigliati, siendo masón, eligió a Gelli para formar un gobierno anticomunista paralelo en colaboración con la CIA en Roma. Se alega que en 1969, el general Alexander G.I., comandante supremo de la OTAN en Europa, y Henry Kissinger, asesor de seguridad de la presidencia de Nixon, autorizaron a Gelli a reclutar 400 oficiales italianos y de la OTAN dentro de la logia Propaganda 2. Se ha demostrado que estas afirmaciones se basaron en parte en desinformación promovida por la Unión Soviética en la década de 1970. Las actividades de la logia P2 fueron descubiertas durante una investigación sobre el banquero Michele Sindouna, su banco en quiebra y sus conexiones con la mafia siciliana. En marzo de 1981,
la policía encontró una lista de supuestos miembros en la casa de Shelly en Arezzo, que incluía 962 nombres, entre ellos importantes funcionarios estatales, políticos destacados y varios oficiales militares, incluidos los jefes de los servicios secretos italianos. Silvio Berlusconi y Víctor Manuel, hijo del último rey italiano, también estaban en la lista. El primer ministro Arnaldo Forlani se vio obligado a dimitir en mayo de 1981 debido al escándalo de la P2, provocando la caída del gobierno italiano. Una comisión parlamentaria de investigación, liderada por la independiente Tina Anselmi, fue nombrada para investigar el caso. En enero de 1982, la logia P2 fue definitivamente disuelta por ley. En julio de 1982, se descubrieron nuevos documentos escondidos en el doble fondo de una maleta de la hija de Shelly en el aeropuerto de Fiumicino en Roma. Estos documentos, titulados Memorándum sobre la situación italiana y Plan de Renacimiento Democrático, se consideran el programa político de la P2. Según los documentos, los principales enemigos eran el Partido Comunista Italiano y los sindicatos, y se proponía aislarlos y romper la cooperación con el PCI. El objetivo de Shelly era formar una nueva élite política y económica para proteger a Italia del régimen comunista, utilizando métodos autoritarios y un programa de corrupción política en gran escala. La logia P2 estuvo involucrada en varios escándalos y misterios en Italia, y las opiniones sobre su importancia varían. Algunos la ven como un gobierno en la sombra reaccionario, dispuesto a evitar una toma del poder en caso de una victoria electoral del Partido Comunista Italiano. Otros creen que fue simplemente una asociación de individuos ansiosos por mejorar sus carreras mediante conexiones poderosas. En 1977, la P2 adquirió el control del Corriere della Sera, un periódico importante en Italia. En ese momento, el periódico enfrentaba dificultades financieras y no podía obtener préstamos bancarios debido a la percepción de hostilidad de su editor, Piero Ottone, hacia los demócratas cristianos en el poder. La P2, a través de un acuerdo con los propietarios del periódico, la editorial Rizzoli, proporcionó fondos provenientes del Banco del Vaticano dirigido por el arzobispo Paul Marcinkas. Ottone fue despedido, y la línea editorial del periódico se desplazó hacia la derecha. En 1980, el Corriere della Sera publicó una extensa entrevista con Licio Gelli, realizada por el presentador de televisión Maurizio Costanzo, quien también fue expuesto como miembro de la P2. En la entrevista, Gelli expresó su apoyo a la reescritura de la Constitución italiana hacia un sistema presidencial gaullista y al preguntarle qué quería hacer siempre, respondió, un titiritero. Miembros de la logia P2, como Licio Gelli y el jefe del servicio secreto Pietro Musumeci, fueron condenados por intentar obstruir la investigación policial sobre la masacre de Bolonia del 2 de agosto de 1980, en la que murieron 85 personas y más de 200 resultaron heridas. La P2 atrajo considerable atención tras el colapso del Banco Ambrosiano, uno de los principales bancos de Milán, parcialmente propiedad del Banco del Vaticano, y la muerte sospechosa en 1982 de su presidente Roberto Calvi en Londres, inicialmente considerada un suicidio pero posteriormente tratada como asesinato. Los periodistas de investigación sospechaban que parte del dinero saqueado del banco iba a parar a la P2 o a sus miembros. En relación con el escándalo del Banco Ambrosiano, se descubrió un documento en 1981 que hacía referencia a una cuenta bancaria numerada conocida como la Cuenta Protezione en el Union Bank of Switzerland en Lugano, Suiza. Este documento detallaba el pago de $7 millones por parte del presidente de ENI, Florio Fiorini, a través de Roberto Calvi al líder del Partido Socialista Italiano, sí, Claudio Martelli, en nombre de Bettino Craxi, quien fue primer ministro socialista de 1983 a 1987. El alcance total de este pago se comprendió completamente 12 años después, en 1993, durante las investigaciones de Mani Pulite, Manos Limpias, sobre corrupción política. El dinero supuestamente era un soborno relacionado con un préstamo que los líderes socialistas habían organizado para ayudar a rescatar al debilitado Banco Ambrosiano. Surgieron rumores sobre la relación del ministro de Justicia, Martelli, con esta cuenta P2. Aunque siempre lo negó, renunció como ministro al enterarse de las investigaciones formales. La Comisión Parlamentaria de Investigación, encabezada por Anselmi,
llegó a la conclusión de que la logia P2 era una organización criminal secreta. Se confirmaron parcialmente las acusaciones de relaciones internacionales subrepticias, principalmente con Argentina. Gelli afirmó ser amigo cercano de Juan Perón, y con individuos sospechosos de tener vínculos con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. El informe mayoritario de la comisión señaló que la acción de la P2 resultó en la contaminación de la vida pública de una nación, y que su objetivo era alterar, a menudo de manera decisiva, el correcto funcionamiento de las instituciones del país, con la intención de socavar la democracia. Un informe minoritario de Massimo Teodori argumentó que la P2 no era simplemente una consecuencia normal de un sistema esencialmente sano, como sostenía el informe mayoritario, sino una parte inherente del sistema mismo. Aunque las instituciones masónicas fueron prohibidas por el dictador fascista Benito Mussolini en 1925, después de la Segunda Guerra Mundial, han sido toleradas en Italia, y han sido bastante abiertas sobre sus actividades y membresía. Se implementó una ley especial que prohibía las logias secretas, aquellas cuyos lugares y fechas de reunión son secretos, como la Asociación Pseudomasónica de Gelli. El Grande Oriente de Italia, después de tomar medidas disciplinarias contra miembros vinculados a la P2, se distanció de la logia de Gelli. Otras leyes introdujeron la prohibición de pertenecer a organizaciones supuestamente secretas para algunas categorías de funcionarios estatales, especialmente oficiales militares. Estas leyes han sido cuestionadas recientemente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sentenció la ilegalidad de que cualquier nación miembro intente prohibir la membresía masónica a oficiales militares, considerándolo una violación de sus derechos humanos, como se estableció en un caso presentado por un oficial naval británico en servicio. El 17 de marzo de 1981, se encontró en la quinta de Licio Gelli, Villa Wanda, una lista elaborada por él mismo. Esta lista, compuesta por miembros de la P2 y el contenido del Real Adex de Gelli, debe considerarse con cierta cautela, según algunas opiniones, ya que se considera una combinación de miembros de la P2 y personas cuyos nombres estaban en el Real Adex de Gelli. A muchos de los incluidos aparentemente nunca se les preguntó si querían unirse a la P2, y no se sabe hasta qué punto la lista incluye a miembros que fueron iniciados formalmente en la logia. Desde 1981, algunos de los mencionados en la lista han demostrado su distancia de la P2 satisfaciendo al sistema jurídico italiano. El 21 de mayo de 1981, el gobierno italiano publicó la lista. La Comisión Parlamentaria de Investigación, encabezada por Tina Anselmi, consideró que la lista era fiable y genuina, por lo que decidió incluirla en su informe final, titulado Relazione della Commissione Parlamentare de Inchiesta sulla Loggia Massonica P2. La lista contiene 962 nombres, incluido el de Gelli. Se ha afirmado que al menos 1000 nombres aún pueden ser secretos, ya que los números de membresía comienzan con el número 1600, lo que sugiere que aún no se ha encontrado la lista completa. La lista incluía a todos los jefes de los servicios secretos, 195 oficiales de las diferentes fuerzas armadas, 12 generales de los Carabinieri, 5 de la Policía Financiera Guardia di Finanza, 22 del Ejército, 4 de la Fuerza Aérea y 8 almirantes, así como 44 miembros del Parlamento, 3 ministros y un secretario de un partido político, destacados magistrados, algunos prefectos y jefes de policía, banqueros y empresarios, funcionarios, periodistas y locutores. También se incluían un alto funcionario del Banco di Roma, el tercer banco más grande de Italia en ese momento, y un exdirector general de la Banca Nazionale del Lavoro, BNL, el más grande del país. Federico Carlos Bartfeld, Argentina desempeñó como embajador de Argentina en Yugoslavia entre 1991 y 1995, y luego en China de 1998 a 2001. Posteriormente, fue subsecretario de Estado en el gobierno de Néstor Kirchner. En 2003, fue relevado de sus funciones tras enfrentar acusaciones relacionadas con su presunta participación en la Guerra Sucia, un periodo de represión política en Argentina en la década de 1970. Silvio Berlusconi, empresario italiano y futuro fundador del partido político Forza Italia, se convirtió en primer ministro de Italia y jugó un papel destacado en la política italiana. Su carrera política y empresarial ha estado marcada por la controversia y las acusaciones legales. Fue un magnate de los medios y político italiano que ejerció como primer ministro de Italia en 4 ocasiones,
desde 1994 hasta 1995, de 2001 a 2006, y de 2008 a 2011. Berlusconi fue un destacado empresario, siendo accionista mayoritario de Mediaset y propietario del club de fútbol AC Milan desde 1986 hasta 2017. Conocido como Il Cavaliere, el Caballero, Berlusconi acumuló una considerable riqueza y poder político en Italia. En junio de 2023, su patrimonio neto se estimaba en $6.800 millones, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos de Italia en ese momento. Fue líder del partido de centroderecha Forza Italia, y posteriormente del partido sucesor, El Pueblo de la Libertad. Berlusconi fue primer ministro durante un total de 9 años, siendo el primer ministro italiano de la posguerra con más tiempo en el cargo. Se convirtió en una figura dominante en la política italiana durante más de una década. Berlusconi enfrentó numerosas controversias y acusaciones, incluyendo condenas por fraude fiscal y corrupción. En 2013, fue declarado culpable de fraude fiscal y se le prohibió ejercer cargos públicos durante 2 años. Cumplió su condena realizando servicios comunitarios no remunerados. Almirante Gino Birindeci, fue un almirante italiano y jefe de la flota de la Armada italiana. Después de su retiro de la Marina, fue elegido miembro de la Cámara Baja del Parlamento por el neofascista Movimiento Social Italiano. En 1925 fue admitido en la Academia Naval Italiana y en 1930 se convirtió en subteniente de la Regia Marina. Asignado a submarinos, comandó los submarinos Desi y Rubino. Graduado en Ingeniería Civil en la Universidad de Pisa en 1937, fue entrenador de comandos de hombres rana y torpedos humanos en 1939, enviado a la Quinta Flotilla más. El 21 de octubre de 1940, participó en una misión submarina hacia Gibraltar con torpedos tripulados. Comandó los hombres rana de la 10ª más, pero problemas técnicos impidieron el éxito de la operación. Capturado por los británicos, fue prisionero de guerra hasta su repatriación en 1944. Luchó con la armada cobeligerante italiana contra los alemanes después de su liberación. Nombrado comandante del Comando Raggruppamento Subacquei Incursori TCO-T6 en 1952. En 1956 fue comandante del crucero Raimondo Montecuccoli. Ascendió a contraalmirante en 1959, almirante en 1962 y almirante de flota en 1966. En 1969, se convirtió en jefe de flota y en 1970 en comandante en jefe de las fuerzas navales de la OTAN en el sur de Europa. En 1972, se unió al movimiento social italiano y fue presidente del partido entre 1972 y 1973. Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, fue el presidente del Banco Ambrosiano desde 1975. Su muerte en 1982 en Londres fue objeto de controversia y especulación, ya que se presume que fue asesinado por la mafia italiana. Su fallecimiento y el colapso del Banco Ambrosiano estuvieron vinculados a escándalos financieros y conexiones con la logia masónica P2. Vincenzo Caroulo fue un político italiano de Palermo y miembro del Partido Demócrata Cristiano DC. Obtuvo su licenciatura en literatura y posteriormente se convirtió en asistente universitario en el Departamento de Etnología de la Universidad de Palermo. Se desempeñó como presidente de Sicilia, siendo el jefe del gobierno regional, desde 1967 hasta 1969. También ocupó el cargo de alcalde de Castelbuono desde 1969 hasta 1983. Caroulo fue elegido como miembro del Senado Nacional de la República en 1972 y sirvió en ese cargo hasta 1986. En marzo de 1981, el nombre de Caroulo fue descubierto en una lista secreta de miembros de Propaganda Due, P2, en posesión de Licio Gelli. Como senador, Caroulo expresó críticas hacia la flexibilización de las relaciones con la Unión Soviética, argumentando que la URSS no cumplía con los tratados SAL. Fabrizio Cicchito, SS, un político italiano con una carrera que ha transitado desde el socialismo radical hasta el reformismo de centro-derecha. Inició su carrera política en la década de 1960, respaldando el ala marxista de izquierda del Partido Socialista Italiano, SI, dirigida por Riccardo Lombardi.
Más tarde, se convirtió en secretario de la organización juvenil del partido, la Federazione Giovanile Socialista Italiana, Federación de Jóvenes Socialistas Italianos. Mostró simpatía por el eurocomunismo y el compromiso histórico del Partido Comunista Italiano, PCI. Al mismo tiempo que se volvía crítico con la democracia cristiana de C, la CIA estadounidense y el Servicio Información y Difesa italiano. Acusó a la DC de aprovechar las actividades de las Brigadas Rojas y el caso Aldo Moro para romper relaciones con el PCI. En 1981, confesó ser miembro de la logia masónica Propaganda 2, P2, lo que resultó en su expulsión del Partido Socialista. Fue readmitido a finales de la década de 1980 y siguió las políticas de Bettino Craxi. Durante los escándalos de Manipulite, Tangentopoli, que llevaron a la disolución de la mayoría de los partidos políticos italianos, Cicchito se unió al partido de centroderecha de Silvio Berlusconi, Forza Italia FI. En noviembre de 2009, fundó Reformismo y Libertad, REL, un grupo de expertos reformistas y principalmente socialdemócratas dentro del Pueblo de la Libertad, PDL. Después de la escisión del PDL, Cicchito se unió al Partido Nuevo Centro Derecha, NCD. Desde 2017, es miembro de la agrupación conservadora moderada Alternativa Popular, que se creó tras la disolución del NCD. Mauricio Costanzo fue un destacado presentador de televisión, periodista, guionista y director de cine italiano. Comenzó su carrera como periodista, trabajando inicialmente como colaborador en PI Sera y más tarde como editor en jefe del semanario Grazia. En la década de 1970, fue el editor fundador del periódico El Occhio. Además de su trabajo como periodista, también fue locutor de radio y televisión, destacándose por su ironía sutil y discreta. Uno de sus programas más populares, Bonta Loro, se convirtió en un elemento básico en la programación de la RAI, pero tuvo que renunciar después de que se revelara su membresía en la logia masónica Propaganda 2. Posteriormente, se trasladó al canal principal de Silvio Berlusconi, Canale 5, donde presentó el Mauricio Costanzo Show, el primer programa de entrevistas en Italia. El programa sirvió como plataforma para el descubrimiento de talentos y lanzó las carreras de muchos artistas y showman italianos. Costanzo también fue director artístico de Canale 5 hasta 2009. En 2010 regresó a la RAI para presentar el programa de entrevistas, Bonta Sua. Desde 2011, colaboró con Radio Mana Mana. Fue conocido como el agente de comunicación de muchos líderes políticos italianos y también fue profesor en la Università degli Studi Niccolò Cusano. Además de su carrera en los medios, Costanzo escribió guiones para varias películas y dirigió su primera y única película, Melodramore, en 1977. Federico Umberto de Amato fue un agente secreto italiano que desempeñó un papel significativo en la inteligencia italiana y en la relación entre Italia y los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó para la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, OSS. Después del conflicto, estuvo al frente de la Oficina Especial del Tratado del Atlántico Norte, actuando como un vínculo entre la OTAN y Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia estadounidense reclutó a varios funcionarios de la República de Salo y de las Fuerzas Especiales Italianas, con la colaboración de Amato. Este programa de reclutamiento incluyó a figuras destacadas como el príncipe Valerio Borghese, Pino Rauti y Licio Gelli, quienes jugaron un papel importante en los ataques terroristas en la Italia de la Guerra Fría. De Amato ingresó en la Oficina de Asuntos Reservados del Ministerio del Interior italiano en 1957 y dirigió la oficina desde 1969 hasta 1974. Durante este tiempo, fue acusado de desviar investigaciones sobre las masacres ocurridas en ese periodo. En 1974, 2 días después del atentado de la Piazza della Loggia, fue destituido del cargo y asignado a la Policía de Fronteras, aunque mantuvo una fuerte influencia en la oficina hasta la década de 1980. De Amato fue miembro de Propaganda 2, P2, en la década de 1970. Además de su carrera en inteligencia, también era un experto en gastronomía y escribió una columna en el semanario El Expreso bajo el seudónimo de Federico Bodio. Apareció en un documental de la BBC sobre la Operación Gladio en 1992. Stefano Del Chiaie
Fue un destacado terrorista neofascista y desempeñó roles clave en varios grupos y movimientos de extrema derecha en Italia. Fue el fundador de Avanguardia Nazionale, miembro de Ordine Nuovo y fundador de Lega Nazionale Popolare. Del Cheye fue buscado a nivel mundial y fue sospechoso de estar involucrado en la estrategia de detención en Italia, pero finalmente fue absuelto de estas acusaciones. Mantuvo una amistad con Licio Gelli, el gran maestro de la logia masónica P2. Se le atribuye haber estado implicado en la Operación Cóndor en Sudamérica, aunque también fue absuelto de estas acusaciones. La Operación Cóndor fue una coordinación entre gobiernos dictatoriales en América del Sur para reprimir y eliminar opositores políticos. Del Cheye era conocido por su apodo, Il Caccola, argot romano para Siurti, ya que medía poco más de 5 pies de altura. Afirmó que el apodo se originó cuando participó muy joven, a los 14 años, en el movimiento social italiano, MSI, un partido político neofascista establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Franco Di Bella, director del influyente periódico Corriere della Sera, Di Bella encargó una entrevista con Licio Gelli donde se discutieron planes para un renacimiento democrático en Italia, incluido el control de los medios de comunicación. Franco Foschi fue un destacado cirujano, escritor y político italiano. Se matriculó en la Facultad de Medicina después de sus estudios secundarios y se especializó en neurología y enfermedades del sistema nervioso. Fue autor de numerosas publicaciones en este campo. Fue médico jefe y director de los servicios de salud mental en la provincia de Ancona. Además, mostró interés en las condiciones laborales y fue profesor de medicina del trabajo en Urbino. Miembro de la Democracia Cristiana, Foschi tuvo una destacada carrera política. Ocupó roles importantes como subsecretario de Trabajo, Salud y Relaciones Exteriores, así como ministro de Trabajo en los gobiernos de Cossiga II y Forlani. En 1982, como subsecretario, trabajó para el retorno de los desaparecidos de origen italiano desde Argentina. Esta labor lo puso en contacto con líderes del gobierno argentino vinculados a la masonería, lo que, según algunos testimonios, resultó en su inclusión en la lista de miembros de la logia masónica P2. Aunque siempre negó cualquier conexión con la logia, este episodio marcó su carrera política. En 1987, fue nombrado director del Centro Nacional de Estudios Leopardianos, una institución internacional prestigiosa que bajo su liderazgo colaboró con universidades y académicos de todo el mundo. En 2001, fundó el Centro Mundial de Poesía en Recanati, con el objetivo de promover la poesía y la cultura a nivel mundial. También presidió AWR, una asociación científica internacional no gubernamental que aborda problemas de refugiados y trabajadores inmigrantes y tiene estatus consultivo ante las Naciones Unidas y el Consejo de Europa. Artemio Franchi se destacó como presidente de la Federación Italiana de Fútbol en 2 periodos, de 1967 a 1976 y luego de 1978 a 1980. Además, ocupó el cargo de presidente de la UEFA desde 1973 hasta su fallecimiento en 1983. También fue miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA desde 1974 hasta 1983. Artemio Franchi perdió la vida en un accidente de tráfico cerca de Siena el 12 de agosto de 1983. En su honor, el estadio de la ACF Fiorentina y el del AC Siena llevan su nombre, así como el trofeo Artemio Franchi. Lastiri, quien presidía la Cámara de Diputados de Argentina, ascendió a la presidencia del país tras las renuncias de Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima. Organizó nuevas elecciones y entregó el gobierno del país a Juan Perón, quien ganó con más del 60% los votos. Su breve mandato marcó un giro hacia políticas y facciones de derecha dentro del partido peronista. Su suegro, José López Rega, miembro del P2 y creador de la organización paramilitar AAA, fue confirmado como ministro de Bienestar Social. Alberto Juan Vinguis reemplazó a Puig en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y Benito Jambi relevó a Esteban Ligui como ministro del Interior. A pesar de esto, la política exterior argentina mantuvo una orientación tercermundista. Por ejemplo, en agosto de 1973, Argentina concedió a Cuba un préstamo de $200 millones para comprar maquinaria y automóviles. José Bergelbard, también confirmado como ministro de Economía, continuó con su política anterior,
nacionalizando los depósitos bancarios y anunciando un plan trienal de desarrollo. La violencia antigubernamental experimentó un crecimiento sostenido en los últimos días de su presidencia. El 25 de septiembre, un comando montoneros presuntamente mató a José Ignacio Rucci, secretario general de la Central Sindical Nacional CGT y buen amigo de Perón. El mismo mes, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, asaltó la unidad médica del ejército ubicada en Parque Patricios, un barrio de Buenos Aires, matando a un oficial. Esta acción sirvió para justificar la ilegalización del ERP y el cierre del diario El Mundo. Pietro Longo es un político italiano. Su madre, Rosetta Longo, era miembro del Partido Socialista Italiano, sí. Longo estudió Ciencias Sociales y fue uno de los fundadores del Censis, Instituto Italiano del Censo. El 20 de octubre de 1978, se convirtió en secretario del Partido Socialista Democrático Italiano, PSDI. Fue confirmado como secretario en el 18º Congreso del partido, celebrado en Roma en febrero de 1980, y en el 19º, celebrado en Milán en marzo de 1982. Longo también ocupó el cargo de ministro de Equilibrio Económico en el primer gabinete de Bettino Craxi. En 1984, tuvo que dimitir primero de su cargo en el gobierno y luego, en 1985, de su posición como secretario debido al escándalo de la Logia P2, cuya lista de miembros lo incluía desde 1981. Fue sucedido como secretario del PSDI por Franco Nicolazzi. Longo no logró ser elegido al Parlamento en las elecciones generales de 1987 y perdió la inmunidad judicial. Fue juzgado por el escándalo de sobornos del ICOMEC, siendo condenado en primer, 1989, segundo, 1991, y tercer, 1992, grado. La última condena resultó en su encarcelamiento en la cárcel de Revivia de Roma. Mientras tanto, Longo se unió al CIE en 1989. José López Rega, ministro argentino de Bienestar Social bajo los gobiernos de Juan Perón e Isabel Perón, 1973 a 1975, además de embajador de Argentina en España, 1975 a 1976. Fundador de la Alianza Anticomunista Argentina, AAA. José López Rega fue un político argentino conocido por su papel como ministro de Bienestar Social de 1973 a 1976, sirviendo bajo Juan Perón y continuando en el cargo durante el mandato de Isabel Perón. Se le atribuye haber ejercido un poder e influencia notable sobre Isabel Perón, hasta el punto de ser comparado con Rasputín. Su acceso único y su cercanía a la presidenta le permitieron convertirse en el jefe político de facto de Argentina. López Rega fue apodado «El Brujo», debido a sus creencias en la política peronista ortodoxa y de extrema derecha, así como a su interés en lo oculto. José López Rega desarrolló un interés en el esoterismo a partir de su encuentro con Victoria Montero en 1951. Montero lo introdujo en temas esotéricos y lo conectó con miembros de la organización masónica. Su interés compartido en el esoterismo también lo vinculó con Isabel, la tercera esposa de Juan Perón, en 1965. Se dice que el esoterismo de López Rega incluía los escritos de Alice Bailey, y se encontraron en su casa 12 volúmenes de las obras de Bailey sobre telepatía y fuego cósmico. Después de ganarse la confianza de Isabel Perón, López Rega desempeñó un papel significativo en la política argentina. Fue enviado a Argentina por Juan Perón, quien estaba exiliado en España desde el golpe de la Revolución Libertadora de 1955. López Rega organizó una reunión en la casa del mayor Bernardo Alberte, delegado de Perón y patrocinador de varios movimientos peronistas de izquierda, incluida la CGT de los argentinos. Esta central sindical, activa entre 1968 y 1972, agrupó a opositores a un pacto con la dictadura de Juan Carlos Onganía y desempeñó un papel importante en la insurrección del Cordobazo en 1969. Después de establecer su conexión con Isabel, López Rega viajó a España, donde inicialmente trabajó para la seguridad de Juan Perón y luego se convirtió en el secretario personal de la pareja. José López Rega, como ministro de Bienestar Social de Isabel Perón, implementó políticas impopulares de conservadurismo fiscal. En 1975, su protegido Celestino Rodrigo, ministro de Economía,
devaluó el peso argentino en un 50%, generando graves consecuencias económicas, incluyendo inflación, pérdida de ahorros y dificultades generalizadas, especialmente entre las clases media y baja, como empleados públicos y jubilados. López Rega fue objeto de críticas y ataques por parte de las facciones de izquierda del Partido Peronista, acusándolo de ser contrarrevolucionario y fascista. En julio de 1975, fue formalmente acusado de instigar la acción de la Alianza Anticomunista Argentina, AAA, un grupo terrorista organizado que estaba bajo la dirección de su otro protegido, Rodolfo Almirón, y que estaba financiado por el Ministerio de Bienestar Social. Este escuadrón de la muerte fue responsable de la muerte de aproximadamente 1.500 personas y el exilio de cientos más. A partir de la masacre de 6 al 20 de junio de 1973, se inició lo que se conoció como la Guerra Sucia en Argentina. Bajo fuertes críticas por las políticas económicas de Celestino Rodrigo y enfrentando la creciente oposición, López Rega renunció el 11 de julio de 1975. Isabel Perón lo nombró embajador en España y él huyó a España con Rodolfo Almirón. Este último se convirtió más tarde en jefe de seguridad de Manuel Fraga, líder del partido conservador posfranquista Alianza Popular, pero fue detenido en España en diciembre de 2006. Después del golpe militar del 24 de marzo de 1976 en Argentina, en el que fue derrocada la presidenta Isabel Perón, se instauró la Junta Militar que llevó a cabo el proceso de reorganización nacional y generalizó la Guerra Sucia. José López Rega, buscado por su implicación en corrupción, conspiración y homicidios múltiples, pasó los siguientes 10 años huyendo de la persecución en el extranjero. Enrico Manca, redactor de Giornale Radio Rai y ministro de Comercio Exterior en Italia entre 1980 y 1981. Fue un político y periodista italiano. Enrico Manca se licenció en Derecho por la Universidad de Roma, La Sapienza. En 1959, se unió a la emisora estatal italiana Rai y ocupó varios roles, incluyendo redactor de Giornale Radio Rai, redactor central de informativos de televisión y director de servicios culturales de televisión. Manca fue miembro del Partido Socialista Italiano, sí. En 1972, fue elegido diputado por primera vez. Sirvió como ministro de Comercio Exterior en el gabinete Cossiga II y en el gabinete Forlani, desde el 4 de abril de 1980 hasta el 26 de mayo de 1981. Su nombre apareció en las listas de miembros de la logia masónica P2 en 1981, aunque Manca negó repetidamente cualquier adhesión a la logia. En 1986, renunció como diputado debido a un conflicto de intereses al aceptar ser el próximo presidente de la RAI. Fue reelegido en 1987, pero tuvo que renunciar nuevamente debido a la incompatibilidad de su nuevo cargo. Estuvo al frente de la RAI hasta 1992. En 1994, fundó el Partido Socialista Reformista con su colega del Sí, Fabrizio Cicchito. Posteriormente, se unió al Partido Socialista y más tarde a los Socialistas Democráticos Italianos. En 2002, se unió a la Margarita y en 2007 al Partido Demócrata, del que fue miembro hasta su fallecimiento en 2011. Luigi Meriatti fue un político italiano y miembro del Partido Socialista Italiano. Su carrera política abarcó varias décadas, y ocupó varios cargos clave en el gobierno italiano. Fue senador en 3 legislaturas consecutivas, desde 1953 hasta 1968. Luego, fue miembro de la Cámara de Diputados desde 1968 hasta 1979. Meriatti desempeñó el papel de ministro de Sanidad en 4 ocasiones. Durante su tiempo en este cargo, chocó con el Partido Liberal Italiano y ciertos sectores de la democracia cristiana, que se oponían o dudaban de un enfoque universalista del bienestar. Meriatti abogó por la creación del Servicio Nacional de Salud, que finalmente se estableció en 1978. En 1968, impulsó la Ley Meriatti, que reformó significativamente el sector hospitalario transformando los hospitales en organismos públicos independientes de los organismos de asistencia. Emilio Macera fue un oficial militar naval argentino y uno de los principales participantes en el golpe de Estado argentino de 1976.
Ingresó a la Escuela Naval Militar en 1942 y obtuvo su comisión como guardiamarina en 1946. Durante su carrera, ocupó diversos cargos en la Armada Argentina. En 1974, Massera fue ascendido a almirante titular y se convirtió en comandante en jefe de la Armada Argentina. Entre 1976 y 1978, formó parte de la Junta Militar que depuso a la presidenta Isabel Perón, gobernando de facto durante el proceso de reorganización nacional junto con Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Eiga Asti. En 1981, Massera dimitió de sus cargos y viajó a Bucarest, Rumanía. Después del fin de la dictadura en 1983, fue juzgado por violaciones a los derechos humanos, condenado a cadena perpetua y la pérdida de su grado militar. Fue indultado en 1990 por el presidente Carlos Menem. En 1998, fue nuevamente encarcelado en espera de investigaciones sobre casos de secuestro y otras violaciones durante su mandato. Massera explicó haber entregado pasaportes diplomáticos a Licio Gelli, jefe de propaganda DUE, alegando que Gelli los había apoyado en la lucha contra la subversión y en el manejo de la imagen de Argentina en el exterior. En 2004, Massera sufrió un accidente cerebrovascular y quedó internado en el Hospital Militar de Buenos Aires. Fue declarado jurídicamente irresponsable por demencia en 2005, y los procesos en su contra fueron suspendidos. Falleció el 8 de noviembre de 2010 debido a un derrame cerebral hemorrágico en el Hospital Naval de Buenos Aires. El funeral se mantuvo en secreto para evitar protestas, y solo asistieron unas pocas personas, sin representación del gobierno ni de las Fuerzas Armadas. General Vito Missali, jefe del Servicio de Información Operativa y Situación, SIOS, Servicio de Inteligencia del Ejército Italiano desde 1969 y jefe del Servicio de Inteligencia Militar SISMI del 18 de octubre de 1970 a 1974. Detenido en 1975 bajo cargos de conspiración contra el Estado, en relación con las investigaciones sobre Rosa Dei Venti, un grupo infiltrado por el Estado implicado en la estrategia de detención. Más tarde se convirtió en miembro del Movimiento Social Italiano, MSI. Se reveló que Missali recibió dinero en 1972 de la Embajada de Estados Unidos en Roma. El embajador Graham Martin entregó $800.000 a Missali, quien era el jefe de inteligencia de Italia en ese momento. Esta transacción se realizó con la aprobación del director del Consejo de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, a pesar de las objeciones del jefe de la estación de la CIA en Roma. Cómo Missali gastó el dinero sigue siendo desconocido. Se ha señalado que Missali también era miembro de la logia masónica Propaganda DUE. Después de su liberación, Vito Missali ingresó a la vida política y se convirtió en diputado del Parlamento italiano por el Movimiento Social Italiano, un partido político neofascista, desde 1976 hasta 1987. General Pietro Musumeci, director adjunto del SISMI, Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar Italiano. Musumeci fue miembro de Propaganda DUE y estuvo involucrado en varios eventos controvertidos. En 1985, fue condenado, junto con otros funcionarios del SISMI, Francesco Pacienza y Giuseppe Belmonte, por malversación de fondos y asociación criminal. Además, Musumeci y Belmonte fueron condenados por posesión y transporte de explosivos. Intentaron desviar las investigaciones sobre el atentado con bomba en la estación de Bolonia en 1980 simulando un atentado con explosivos en un tren Taranto-Milán en enero de 1981. En 1988, Musumeci fue condenado por difamar la investigación sobre el atentado en Bolonia. Aunque fue absuelto en apelación, la sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo Italiano en 1995. En 1984, una investigación parlamentaria indicó irregularidades en el SISMI, incluida la acusación de que Musumeci utilizó la camorra para negociar la liberación de Ciro Cirillo, un político democristiano secuestrado por las Brigadas Rojas. Cabe destacar que uno de los miembros de la oficina de Musumeci, el coronel Camillo Guglielmi, se encontraba en la misma calle donde fue secuestrado el ex primer ministro italiano Aldo Moro el 16 de marzo de 1978. Umberto Urtaloni fue un empresario, banquero y magnate de los medios italiano, con intereses comerciales en Italia y América del Sur.
Era miembro de la logia masónica P2 y estuvo involucrado en negocios de Licio Gelli en América del Sur y el Vaticano, a través del Instituto para las Obras de Religión, IOR, de Mons Pablo Marcinkas. Nacido en Roma, estudió Derecho y luego se convirtió en director general de Ducati después de la Segunda Guerra Mundial. Fue introducido en los círculos vaticanos por el cardenal Giacomo Lercaro de Bolonia y construyó sólidas relaciones en la política, la industria y el ámbito eclesiástico. Ortaloni, conocido por su discreción, también tenía intereses en los medios de comunicación italianos y era presidente de la agencia de noticias Italia en la década de 1960. Se unió a la logia masónica P2 en 1974. Sus intereses comerciales más importantes estaban en América del Sur, donde administraba un banco y tenía propiedades inmobiliarias y agrícolas. En septiembre de 1983, fue arrestado por la Guardia di Finanza y acusado de participar en intrigas financieras relacionadas con la logia P2 y la caída del Banco Ambrosiano. Se convirtió en prófugo y fue objeto de 2 órdenes de detención internacionales. Se le acusó, y luego fue absuelto, de participación en la masacre de Bolonia. Ortaloni huyó a Brasil en 1978 y obtuvo la ciudadanía brasileña. Regresó a Italia en 1989 y fue detenido en el aeropuerto de Malpensa. Fue condenado a 4 años de prisión en 1994 por quiebra en el marco de la gestión de Rizzoli. En 1996, fue absuelto del cargo de conspiración política contra los poderes del Estado, pero en 1998, el Tribunal de Casación confirmó su pena de 12 años por su participación en el caso Banco Ambrosiano. Ortaloni murió en Roma el 17 de enero de 2002. En 1963, el Papa Pablo VI le concedió el título de chambelán papal, pero este título fue revocado en 1983 por el Papa Juan Pablo II. Carmine Pecarelli fue un periodista italiano, conocido por sus opiniones inconformistas y sus conexiones con el servicio secreto. Fue asesinado a tiros en Roma un año después del secuestro y posterior asesinato del ex primer ministro Aldo Moro en 1978. Pecarelli afirmó que el secuestro de Aldo Moro fue organizado por una superpotencia lúcida, y se inspiró en la lógica de Yalta. Su nombre apareció en la lista de miembros masónicos de Propaganda Due, P2, de Licio Gelli, descubierta en 1980 por la policía italiana. El periodista fue asesinado en el distrito romano de Prati, recibiendo 4 disparos el 20 de marzo de 1979. El ex primer ministro Giulio Andreotti fue juzgado por complicidad en el asesinato de Pecarelli, pero fue absuelto junto con sus coacusados, entre los que se encontraban Gaetano Badalamenti y Massimo Carminati, en 1999. La absolución fue apelada exitosamente por los fiscales locales, lo que llevó a un nuevo juicio en 2002 que condenó a Andreotti a 24 años de prisión. El Tribunal Supremo de Casación de Italia absolvió definitivamente a Andreotti del asesinato en 2003. Mario Pedini, después de la Segunda Guerra Mundial, se unió al Partido Demócrata Cristiano y fue elegido miembro del Parlamento italiano en 1953, desempeñándose como senador a partir de 1976. Pedini ocupó roles significativos en el gobierno italiano, siendo subsecretario de Investigaciones Científicas y subsecretario de Relaciones Exteriores. Fue ministro de Investigaciones Científicas, ministro de Patrimonio Cultural y Ambiental, así como ministro de Educación Pública y Universidades en diferentes periodos. Se retiró de la política en 1984 y se dedicó a la enseñanza, trabajando como profesor en la Universidad de Parma. Mario Pedini recibió la Medalla Italiana al Mérito de la Cultura y el Arte en 1980 y, de manera póstuma, la Medalla de Oro al Valor Civil en 2005. En 2019, una plaza en Montichiari fue nombrada en su honor. Angelo Rizzouri Jr., propietario del Corriere della Sera. Fue un productor y editor de cine italiano. Nacido en Como, Italia, en 1943, era hijo de Andrea Rizzouri, presidente de la editorial RCS Media Group, y nieto de Angelo Rizzouri, fundador del grupo editorial italiano Rizzouri Libri, que más tarde se convirtió en RCS Media Group. A los 18 años, Angelo Rizzouri Jr. fue diagnosticado con esclerosis múltiple, lo que le dejó una discapacidad en la mano y la pierna derechas.
Tras la muerte de su abuelo, se unió a la empresa familiar y fue nombrado presidente del Consejo de Administración. En 1981, RCS Media Group adquirió el periódico italiano de mayor circulación, Corriere della Sera, lo que atrajo la atención de la logia masónica Propaganda Due. En 1983, Lizzouri fue arrestado y detenido en relación con los escándalos de Propaganda Due, pero fue absuelto 13 meses después. Posteriormente, fundó Lizzouri Audiovisivi y R-Film, empresas dedicadas a la producción de series de televisión y películas. En febrero de 2013, fue arrestado por cargos de fraude por quiebra relacionados con sus negocios. Lizzouri negó el arresto domiciliario y estuvo recluido en un centro de detención. Después de 5 meses, fue trasladado al Hospital Gemelli debido al deterioro de su salud y falleció el 11 de diciembre de 2013. Celestino Rodrigo, ministro de Economía argentino en 1975 y amigo de José López Rega. General Giuseppe Santovito, jefe del Servicio de Inteligencia Militar de Italia SISMI, 1978 a 1981. Gustavo Selva, director de los informativos de Rai Radio 2, en el momento de la publicación de la lista de Gelli era diputado al Parlamento Europeo por el Partido Demócrata Cristiano DC, posteriormente miembro de la Cámara de los Diputados y del Senado de la República por la Alianza Nacional. Michele Sindouna, banquero vinculado a la mafia siciliana, expresidente de Banca Privata Financiera. El 11 de julio de 1979, Giorgio Ambrosoli, el abogado encargado de liquidar los bancos de Michele Sindouna, fue asesinado en Milán por 3 sicarios de la mafia contratados por Sindouna. La razón detrás del asesinato era el temor de Sindouna a que Ambrosoli expusiera sus manipulaciones en el caso de la banca privata italiana, que estaba experimentando dificultades financieras. Poco antes de su asesinato, el sicario de la mafia estadounidense William Arico, un ladrón de bancos convicto, mencionó el nombre de Giulio Andreotti en una llamada amenazante grabada por Ambrosoli. Andreotti era un influyente político democristiano cercano a Sindouna. Arico murió mientras intentaba escapar de una prisión federal en Nueva York en 1984. En 1980, Sindouna fue condenado en los Estados Unidos por 65 cargos, incluyendo fraude, perjurio, extractos bancarios falsos y malversación de fondos bancarios relacionados con la quiebra del Franklin National Bank. Mientras cumplía su condena en prisión en los Estados Unidos, el gobierno italiano solicitó su extradición para enfrentar cargos relacionados con el asesinato de Ambrosoli. La extradición fue aceptada, y el 25 de septiembre de 1984, Sindouna regresó a Italia, siendo encarcelado en Voghera. En marzo de 1985, durante el juicio por la quiebra de la banca privata italiana, Sindouna fue condenado a 12 años de prisión por el delito de quiebra fraudulenta. Además, el 18 de marzo de 1986, fue condenado a cadena perpetua como instigador del asesinato de Ambrosoli. 2 días después de recibir la sentencia de cadena perpetua, Sindouna bebió un café con cianuro de potasio en la prisión de Voghera, probablemente preparado por él mismo. Falleció en el hospital de Voghera después de 2 días en coma el 22 de marzo de 1986. Gaetano Stammati ocupó varios cargos prominentes, demostrando su experiencia en asuntos financieros y administrativos. Fue director general del Ministerio del Tesoro y miembro de la Junta Directiva del IRI, Instituto para la Reconstrucción Industrial, así como contador general del Estado. Su experiencia y conocimientos lo llevaron a desempeñar roles clave en el ámbito bancario, siendo presidente del Banco Comercial Italiano. En 1976, alcanzó el cargo de ministro de Finanzas en el gobierno de Aldo Moro. Durante su carrera ministerial, ocupó sucesivamente los puestos de ministro de Hacienda, 1976 a 1978, ministro de Obras Públicas, 1978 a 1979, y ministro de Comercio Internacional, 1979, en los gobiernos tercero, cuarto y quinto de Giulio Andreotti. Stammati se vio envuelto en el escándalo de Propaganda Due, P2, lo que llevó a su retiro de la política. General Guillermo Suárez Mason, militar argentino a cargo del Batallón de Inteligencia 601 durante la Guerra Sucia y la Operación Cóndor. En 1981, fue designado director de la empresa petrolera estatal, YPF,
donde se vio envuelto en escándalos financieros y desvíos de fondos hacia organizaciones como los Contras y la logia fascista P2. Después del retorno a la democracia en 1983, se emitió una orden de arresto contra Lastiri. Huyó a Estados Unidos, pero fue arrestado en 1987 y extraditado a Argentina. En Argentina, enfrentó cargos por asesinato y secuestro durante la dictadura militar, siendo condenado a cadena perpetua en 2000 por tribunales italianos por el asesinato de argentinos italianos. Aunque fue indultado en 1990, Lastiri fue nuevamente arrestado en 1995 por crímenes de lesa humanidad y finalmente falleció en 2007 mientras esperaba audiencia por su participación en los horrores de la dictadura militar. Claudio Villa, famoso cantante y actor que representó a Italia en el Festival de Eurovisión en 1962 y 1967. Estancado en un repertorio muy determinado, su carrera sufre un ligero retroceso en los 70, aunque no así su popularidad. En 1981 se vio envuelto en el escándalo P2, Propaganda Due, apareciendo su nombre como uno de los componentes de una logia masónica ligada al terrorismo internacional y la mafia. Vittorio Emanuele, príncipe de Nápoles, hijo de Humberto II y jefe en disputa de la Casa de Saboya. Vittorio Emanuele ha vivido la mayor parte de su vida en el exilio, principalmente después del referéndum constitucional de 1946, que confirmó la abolición de la monarquía y estableció la República Italiana. Ha sido objeto de polémicas tanto en Italia como en el extranjero. Algunos de los incidentes que lo han involucrado incluyen declaraciones que fueron consideradas antisemitas por algunos. Se reveló que era miembro de Propaganda Due, P2, una logia secreta que operaba como un Estado dentro de un Estado, involucrada en corrupción de alto nivel y manipulación política. Este hecho lo colocó en el centro de la atención y la controversia. En Francia, fue juzgado por un cargo de asesinato, del cual fue absuelto del cargo de homicidio ilegítimo, aunque fue declarado culpable de un delito relacionado con armas de fuego. En 2006, después de una investigación iniciada por la Fiscalía de Potenza, Italia, Vittorio Emanuele fue detenido bajo cargos que incluían asociación criminal, extorsión, conspiración, corrupción y explotación de la prostitución. En 2007 y 2010, fue absuelto de todos los cargos en un juicio posterior. Vittorio Emanuele ha sido una figura controvertida con episodios legales y situaciones que han alimentado la atención mediática y el debate público. El Gran Oriente de Italia expulsó oficialmente a Licio Gelli y a la logia P2 en 1976. En 1974, se propuso que el Gran Oriente de Italia eliminara a la logia P2 de la lista de logias, y la moción fue aprobada abrumadoramente. Al año siguiente, el Gran Maestro emitió una orden para una nueva logia P2. Parece que en 1976, el Gran Oriente solo suspendió la logia, y no la expulsó, a petición de Gelli. 2 años más tarde, se descubrió que Gelli participaba activamente en los asuntos nacionales del Gran Oriente, incluso financiando la elección de un nuevo Gran Maestre. En 1981, un tribunal masónico decidió que la votación de 1974 significaba que la logia había dejado de existir y que, por lo tanto, la logia de Gelli había sido masónica y políticamente ilegal desde entonces. En cuanto a las relaciones con la masonería regular, Giuliano Di Bernardo, ex venerable maestro del Gran Oriente de Italia, afirmó que, hasta su disolución en 1982 debido a la ley Anselmi Spadolini, P2, era una logia regular del Gran Oriente de Italia, como lo atestigua una amplia documentación que pasó entre los grandes maestros Gambarini, Soulvini y Batteri, por un lado, y Licio Gelli, por el otro. Este testimonio sugiere una conexión formal entre la logia P2 y la masonería regular del Gran Oriente de Italia, al menos hasta su disolución en 1982. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura.
Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.